Bueno, muy bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la conferencia de prensa Uruguay hacia una ganadería sostenible. Hoy se van a presentar los resultados del primer año de trabajo en territorio del proyecto Ganadería y Clima. El proyecto Ganadería y Clima se lanzó en 2019 y a principios de 2020 comenzó con el trabajo en territorio, dedicando los primeros meses a la construcción de la línea base que se basó en 3 cierres de ejercicios anteriores. Luego del diagnóstico se acordó junto a los productores y a un equipo técnico una propuesta de rediseño para cada establecimiento, comenzando a implementar prácticas de manejo con el objetivo de aumentar la productividad y la sostenibilidad de dichos establecimientos. Vamos a comenzar pidiéndole una palabra al oficial de FAO, Sebastián Viroga. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a los ministros. Realmente es un placer, un honor estar sentado a su lado en esta presentación de resultados preliminares del primer año del proyecto Ganadería y Clima. Y felicitaciones por la iniciativa, la verdad que la feria se muestra muy imponente y muy completa. Bueno, primero que nada, como desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, queremos destacar el compromiso que Uruguay tiene y ha tenido con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la FAO, trabajando en la transformación de los sistemas alimentarios, y el Uruguay entendemos que ha dado pasos firmes a este respecto, y su estrategia de producción sostenible es una muestra clara de ello. Coincidimos con las autoridades que lo han dicho más de una vez, en continuar este camino de medir, mostrar y demostrar a través de evidencia científica cómo el Uruguay está avanzando hacia esto, hacia cumplir con estos objetivos, que le permite alimentar sus políticas internas, también posicionarse a nivel internacional y diferenciarse y en las negociaciones multilaterales. Me gustaría destacar la política de producción ambiente que desde el Uruguay se está llevando adelante. Como sabrán, digamos, se hace mucho hincapié en la búsqueda de oportunidades y en esa complementariedad entre producción y ambiente, y eso es algo a destacar como país, porque no es común en otros lugares del mundo ver esa sinergia que yo creo que construye y es lo que permite generar una solución superadora para el país. De la presentación de los resultados que vamos a ver más adelante, simplemente destacar 2 puntitos que me parecen súper interesantes. Uno es que se trabaja con productores a nivel comercial, ¿sí? Se mide en situaciones comerciales, situaciones reales de campo. Eso no es menor porque pone a prueba no solamente la metodología, sino todo el desafío que implica trabajar con condiciones que no son controladas, a diferencia de trabajar en un instituto de investigación. Y lo otro es que este proyecto genera información nueva respecto a algunos indicadores ambientales que se están generando en estos momentos. Desde la FAO, reiterar el compromiso de acompañar al Uruguay y de seguir apoyando en este camino. Lo hemos conversado con los ministros de la voluntad de escalar este tipo de acciones, y en eso estamos trabajando y esperamos seguir acompañando y seguir apoyando y buscando soluciones con evidencia para demostrar que este tipo de ganadería es parte de la solución a la situación de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le vamos a dar entonces ahora la palabra al ministro Adrián Peña. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a la Expo Uruguay Sostenible. Ministro Sebastián, muchas gracias por la introducción. Este es un tema muy importante para el Ministerio de Ambiente. Nosotros entendemos, lo venimos diciendo desde que asumimos, que hay temas urgentes en materia ambiental: calidad de agua, gestión de residuos, cantidad de agua, pero hay temas que son más trascendentes, que tienen que ver con la mirada en el mediano y en el largo plazo. Y en un país como el nuestro, productor de alimentos, que fue, es y será productor de alimentos,
estos temas son centrales para un Ministerio de Ambiente. Entonces, lo que hemos denominado la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales es el tema que nos convoca, digamos, con mayor mirada en ese largo plazo. Y tiene que ver con esto. Nosotros estamos haciendo mucha fuerza para poner al Uruguay en el concierto internacional y para ponerlo como lo que es, un productor serio, un productor sostenible y que está dispuesto a medir, y como dice Cecilia, medir en base científica y demostrar cómo produce. Y eso lo venimos haciendo, yo creo que con buen suceso. Hoy al Uruguay se lo escucha, al Uruguay se lo ve, y el Uruguay está haciendo referencia. La semana pasada tuve la oportunidad de representar a Uruguay en la cumbre de Estocolmo, a 50 años de aquella primera conferencia, y lo que hizo Uruguay fue presentar la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, que más adelante en otro evento explicaremos con mucho mayor nivel de detalle de qué consiste, pero que es una herramienta innovadora y que yo creo que por sus características hoy es única en el mundo. En noviembre del año pasado, Uruguay adhirió a la Alianza por el Metano. Fue una decisión difícil, porque obviamente habían naturales resistencias, pero Uruguay fue con este discurso. Lo hacemos y lo hacemos bien. Y en realidad estamos comprometidos mucho antes de que existiera esta alianza con la reducción del metano. Porque nosotros tenemos un compromiso para el año 2025 que establece una reducción de las emisiones de metano en el 57% con respecto al año 90. Quiere decir que esto no era novedad, era reforzar un compromiso que Uruguay ya venía teniendo. Y en ese sentido, también esta semana, antes de ayer, tuve la oportunidad de participar en un panel con el enviado para el clima del presidente Biden, con John Kerry, a quien le pedimos en aquel noviembre que nos ayudara, con quien seguimos trabajando desde los equipos de, no solo el Ministerio de Ambiente, los equipos de línea, del INALE, del INAC, del Ministerio de Ganadería, con el gobierno de los Estados Unidos, y aprovechamos a reiterarle nuestro pedido. ¿Nuestro pedido para qué? Nuestro pedido para que se nos ayude en mayor cooperación técnica, para avanzar en nuevas herramientas, para avanzar en implementar estas prácticas de manejo, tanto en ganadería como en agricultura, en sistematizar la información, en incorporar las tecnologías de la información, en apropiarnos de nuevas tecnologías que reduzcan emisiones, por ejemplo, de alimentación y que se invierta allí y que nosotros seamos parte de esos proyectos, y eso lo venimos logrando. De hecho, han elegido Uruguay entre 10 países para ir a la neutralidad en materia de producción láctea. Y eso es una muy buena noticia. Entonces, estos temas son bien relevantes. Y esta iniciativa de ganadería y clima es realmente muy importante porque incorpora a 35.000 hectáreas, a 60 productores y tiene una mirada no solo ambiental en materia de sostenibilidad, porque incorpora a pequeños productores, porque hace el trabajo y la transformación con ellos. Y lo bueno es que tenemos resultados positivos que permiten pensar en que es posible producir más y reducir emisiones por producto, y eso es una buena noticia. En oportunidad de una bilateral con el director general de FAO, nosotros le pedimos escalar este proyecto, le pedimos ayuda para escalar este tipo de proyectos, obviamente aprendiendo de las experiencias y de los datos que van apareciendo, pero poderlos escalar de forma tal de que tengamos mayor información. Por tanto, para el Uruguay el camino es ese, es el de mostrarse como lo que es, un país serio, productor de alimentos, que mide y demuestra de manera científica cómo produce. Ese es el camino para el Uruguay que además los distingue en el mundo y lo va a distinguir de manera especial en el mundo. Y ese es un camino compartido, obviamente, que lo lidera el Ministerio de la Producción, pero que obviamente necesita la alianza con el Ministerio de Ambiente en tanto responsable de las políticas ambientales. Así que hoy es un día importante para nosotros porque vamos a escuchar datos, porque vamos a conocer información que nos van a permitir tomar decisiones en un futuro, en un camino que nos parece es el único camino posible para el Uruguay. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de que suban las técnicas de ganadería y clima a hacernos la presentación, le vamos a dar la palabra
al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Hola, hola, hola. Buen día, señor ministro, señor representante de FAO. Primero las felicitaciones por esta magnífica exposición, por la iniciativa y por la idea, porque evidentemente todavía no la hemos recorrido en su totalidad, pero ya nos da una muy buena impresión de la oportunidad, pero también de la conveniencia de llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza. Y es muy positivo porque, como bien se dijo, este es un gobierno que ha apostado a elevar el rango del ambiente a la cartera del ministerio, pero a veces no es suficiente este tipo de medidas de carácter institucional solamente si no llevamos a la práctica en el día a día realmente aquellos usos y costumbres y reglamentaciones que son necesarias para generar la conciencia de la importancia del tema ambiental. Bien se dijo aquí, pero es un comentario generalizado de personas que nos visitan, personas vinculadas a los temas ambientales, a los temas vinculados a las decisiones políticas a nivel internacional, que bien nos ven en Uruguay respecto al trabajo conjunto del Ministerio de la Ganadería, Agricultura y Pesca con el Ministerio de Ambiente. Y esto en todas las áreas, porque claramente nosotros tenemos un destino productivo, pero también tenemos la responsabilidad, muchas veces transmitida por nuestros ancestros, de que tenemos que cuidar el recurso, porque es lo que recibimos, lo que la naturaleza nos proporcionó y que nosotros tenemos la obligación de preservar. No tendrá futuro el Uruguay si nosotros no tenemos el cuidado necesario y suficiente en la preservación de los recursos naturales, y muchas veces las necesidades inmediatas económicas pueden ser factores que conspiren contra ese objetivo marco general que tenemos que llevar adelante. Todo este aspecto del ambiente está mucho más arriba de la mesa hoy en nuestro día a día, en nuestras propias decisiones, y sin perjuicio de que nuestros padres y abuelos ya tenían, sin tener esta enorme información que hoy se dispone, ellos tenían y traían ese concepto de preservación. Claramente ellos nos transmitieron, recibimos y nos transmitieron, nosotros hemos tratado de transmitir a quien nos sucedan la importancia de la preservación de la fauna, de la flora, de los cursos de agua, del aire, del ambiente, del suelo, que para nosotros agrónomos, para los que estamos en la producción de la tierra, es un bien de un enorme valor y que tenemos que realmente, el gran patrimonio que tiene el Uruguay productivo y que tenemos todos que conocer mucho más y tratar de preservarlo más. Así que esta sinergia que intentamos llevar adelante no está exenta de situaciones de tirantez, porque obviamente cuando hay una mirada excesivamente conservacionista, evidentemente que va a haber una resignación en el aspecto de la producción, de la misma manera que también va tomando conciencia en aquellos sectores productivos que no tenían tanto la mirada ambiental, claramente están adoptando y adecuando sus prácticas productivas a un aspecto de preservación que es esencial. El Uruguay es un país productor de alimentos y estamos llamados a ser uno de los grandes proveedores de calidad de alimentos, y tenemos un mundo que demanda nuestros productos por la calidad, por la inocuidad de los mismos, pero también debemos trabajar muy intensamente para agregarles el valor ambiental que seguramente cada vez más consumidores estarán dispuestos a remunerar. Y es en ese sentido que todos estos aspectos vinculados a los compromisos ambientales los tenemos que ir incorporando, los tenemos que ir discutiendo, los tenemos que defenderlos en los foros internacionales, porque también es cierto
que muchas veces injustamente se acusa al sector productor como el gran causante de los aspectos de contaminación o los efectos del cambio climático, cuando en realidad, si vamos al puro diagnóstico de los principios científicos, somos mucho más contribuyentes que afectadores del aspecto del cambio climático. Claramente nuestra producción agropecuaria, como lo dijo el ministro, ha asumido compromisos a nivel internacional, los viene cumpliendo y tenemos metas ambiciosas para continuar reduciendo. Y es en ese campo que esta experiencia, que aprovechamos para agradecer a la FAO, no solo por este proyecto y seguramente alguno que venga en segunda fase que se pueda ampliar y que será de enorme beneficio, donde se comprueba claramente de la misma manera de que, como dijo el ministro de Ambiente, asumimos el compromiso de la reducción del metano para el 2030 en un porcentaje importante, que es un compromiso no vinculante, pero que también trae la obligación de los países de más desarrollo y que realmente son los grandes aportantes del metano. El metano es el gas que nosotros tenemos que tratar de combatir en forma inmediata, que es la única manera de reducir el ritmo de aumento de la temperatura global que viene escalando en forma muy progresiva y que está generando todas las afectaciones que nos terminan impactando a nosotros también fundamentalmente por el grado de exposición que tiene nuestra producción. Pero en el metano nosotros podemos hacer procesos de reducción de las emisiones, podemos trabajar en otros gases, pero claro, se está dejando de lado en ese análisis porque lo urgente es el metano, que el gran culpable del cambio climático es el carbono atmosférico. Ese es el que realmente se acumula permanentemente en la atmósfera y viene originariamente por un sistema de quema de combustibles fósiles que debemos visualizarlo de cómo podemos de a poco irlo sustituyendo en la medida que realmente allí se acumulan los procesos de aumento y de acumulación en la atmósfera que tantos daños le están causando al clima. El compromiso del Uruguay está en la misma línea de que esta propuesta que proviene asociada al mismo acuerdo de reducción del metano, lo que mencionó el ministro de Ambiente, de trabajar en la cadena de la producción de la lechería, tan importante para el país, pero que va en el sentido de aumentar la productividad reduciendo las emisiones. Y eso es posible y esto mismo lo podemos ver y verificar en estos datos que el equipo de Ganadería y Clima nos va a mostrar, donde allí quebramos un poco aquella lógica de que eventualmente para reducir emisiones tenemos que hacer algún movimiento violento dentro del establecimiento que nos cambie la estructura. No, al contrario, se ha comprobado que tenemos mejores ingresos, tenemos mejor productividad y que tenemos menos emisiones por unidad de producto generado. Entonces creo que ahí hay toda una concepción donde nos va a dar una idea, nos va a dar una guía de cómo podemos trabajar, y esto está en el mismo sentido, aumentar la productividad, pero también reduciendo nuestras emisiones, nuestra intensidad de nuestras emisiones, que son dos cosas posibles de alcanzar. El compromiso del metano traía también algo que se prometió por parte de los países desarrollados, que son los mayores aportantes de las emisiones de gases y fundamentalmente las prospecciones de gas natural y de carbón, que acumulan la mayor proporción del metano atmosférico. El compromiso estaba también en disponer de recursos, y esto es una primera señal de que empieza a ponerse a disposición recursos importantes para ayudar a los países productores a marcar el camino respecto de aumentar la productividad reduciendo las emisiones, con una cantidad de técnicas que se pueden llevar adelante, que en otros países se vienen practicando y que serían de enorme utilidad aplicarlas en Uruguay. No quiere decir que ya no veníamos con este proceso, porque veníamos trabajando duramente con el Ministerio de Ambiente y con el apoyo de organismos multilaterales a mejorar el tratamiento de efluentes de los tambos, fundamentalmente en la cuenca de Santa Lucía, y vamos hacia adelante en otra etapa que incorporando 200 tambos adicionales en los próximos meses, justamente en ese sentido,
pero que este plan de reducción del metano podrá disponer de más recursos para poder mejorar todavía la tecnología y poder tener un sistema productivo más sustentable y más amigable con el ambiente. Así que agradecer la oportunidad, ministro, felicitaciones nuevamente por la exposición, a FAO por el apoyo y seguramente disfrutaremos de los resultados del equipo de Ganadería y Clima que nos presentará ahora. Muchas gracias. Les agradecemos a las autoridades entonces, los invitamos por acá a ver los resultados. Vamos a invitar a las técnicas del proyecto de Ganadería y Clima a hacer la presentación. Les vamos a recordar que van a tener acceso a la información a través de una gacetilla que pueden encontrar el QR a la entrada de la carpa. Para comenzar con la presentación de resultados, le vamos a dar la palabra a la ingeniera agrónoma Cecilia Penengo, quien se desempeña desde el año 2013 como asesora técnica en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Asesora en diversos proyectos y actividades vinculadas con la producción agropecuaria, bosques y cambios climáticos. Integró los equipos técnicos a cargo de la elaboración de la primera contribución determinada a nivel nacional, NDC, al Acuerdo de París de Uruguay y la Estrategia Climática de Largo Plazo de Uruguay. Actualmente integra el equipo coordinador del proceso de elaboración de la segunda, que se presentará a la Convención de Cambio Climático a finales de este año, y integra el comité del proyecto de Ganadería y Clima en representación del Ministerio de Ambiente. Cecilia. Hola, ¿se escucha? Sí, muchas gracias. Sí, un placer compartir esta charla con ustedes. Muy buenos días para todos y para todas. Es lindo ver una carpa tan llena de gente cuando hablamos de temas que son tan relevantes para el país, así que muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Siempre es lindo presentar resultados auspiciosos de la implementación de un proyecto. Nos vamos a repartir un poco la presentación. Yo voy a contarles un poco el marco general y de política y de instrumentos de cambio climático y la institucionalidad en la que este proyecto Ganadería y Clima se inserta, para que ustedes puedan dimensionar la importancia que este proyecto tiene para nuestros ministerios, pero también para el país y para el futuro de la ganadería en Uruguay, de la ganadería sostenible en Uruguay. Y después Cecilia, que es la coordinadora de la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, va a presentar los detalles específicos y los resultados específicos del proyecto. Sí, dale nomás. Me voy a enfocar en 5 aspectos que son los aspectos fundamentales y que de alguna manera demuestran o reflejan la relevancia que tiene este proyecto. La primera, complementando lo que ya los dos ministros y Sebastián también reforzaron, es que este proyecto es otro ejemplo de trabajo coordinado de manera interinstitucional, en el que los dos ministerios, el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente, estamos trabajando en conjunto en pos de la sostenibilidad de los sistemas de producción del país. Y eso es un diferencial de Uruguay en el mundo, como decía Sebastián y como también reforzaban los ministros. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando coordinadamente en el marco de ese redondelito que ustedes ven con colores dibujado ahí, que es lo que representa la integración del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en Uruguay. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático es un ámbito de coordinación interinstitucional en temas de cambio climático, donde los ministerios de Ambiente y de Ganadería están representados. De hecho, el Ministerio de Ambiente lo preside, el Ministerio de Ganadería lo vicepreside, pero en el que están también integrados todos los otros ministerios en un tema que es transversal como el tema del cambio climático. Y lo importante acá es la coordinación interinstitucional y la motivación por hacer las cosas bien desde los ministros, que de alguna manera bien lo reflejaron en sus palabras en la apertura,
pero también desde el trabajo que hacemos los equipos técnicos. Hace muchos años que venimos trabajando, nos respetamos mucho técnicamente y eso es lo que también permite construir y de alguna manera lograr resultados exitosos cuando uno implementa un proyecto que requiere el involucramiento de dos ministerios como lo son el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, en un tema que, como bien dijo el ministro de Ganadería, muchas veces genera un proyecto exitoso a nivel nacional. El segundo punto que hace muy relevante a este proyecto para nuestro país, Emi, si me pasás, es la relevancia que tiene la ganadería para el país. Nadie está descubriendo que la ganadería es relevante desde el punto de vista de la economía del país, pero también la ganadería es relevante cuando uno lo mira en términos de cambio climático, cuando uno lo mira en términos del perfil de emisiones de Uruguay, y acá está dibujado cuál es el perfil de emisiones de Uruguay en términos numéricos, donde vemos un sector que es el sector de la agricultura, la forestación y el uso de la tierra, que es este primer cuadradito verde, que representa el 73% del total de las emisiones de Uruguay de gases de efecto invernadero. Un perfil bastante diferente al perfil que uno está acostumbrado a ver en otros países del mundo, que no son países productores de alimentos como sí lo es Uruguay. El sector de la energía, que es el sector que habitualmente es el más relevante en los otros países del mundo, en Uruguay representa un 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero, esto en el último inventario que tenemos de Uruguay. Y después tenemos dos sectores muy chiquitos, pero que no dejan de ser igualmente importantes para trabajar en aspecto de mitigación, que son los residuos y el sector industrial, que claramente es un sector que no tiene el desarrollo que tiene en otros países del mundo y por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero son bastante menores. Pero por otro lado, el sector de la agricultura y del uso de la tierra también tiene el potencial de secuestrar carbono. Entonces es el sector que nos da como país el beneficio de potenciar esa capacidad de secuestro en nuestra biomasa forestal, pero también en nuestros suelos, el carbono y de alguna manera aprovechar ese potencial que tenemos como país productor de alimentos y de base agrícola para potenciar esa capacidad de secuestro que tenemos en nuestros ecosistemas. Acá queda claro y reflejado la importancia que tiene el sector y la importancia que tiene la ganadería, las emisiones de la ganadería dentro de este sector, dentro de este 73%, pero también la importancia que tiene en ese 100% de secuestro que le aporta el sector agropecuario al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Pero para relativizar esto, que es importante que a todos nos quede claro, también es importante verlo en relación al mundo, ¿no? ¿Cuánto aporta Uruguay en el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero al mundo, al problema global? Y el total de Uruguay, del aporte de Uruguay al problema global es un 0,04% del total. ¿Esto quiere decir que no nos tenemos que preocupar? No. Para nada, nos tenemos que preocupar, tenemos que seguir haciendo las cosas bien, tenemos que seguir buscando oportunidades de reducir nuestras emisiones, pero también ser conscientes que al ser un país productor de alimentos no siempre esto es sencillo y entonces estamos tratando de trabajar en aspectos vinculados con esa eficiencia en los procesos de manera de reducir nuestra intensidad de emisiones sin afectar la productividad de Uruguay o incluso incrementando la productividad de nuestros sistemas de producción. Esto era para comentarles la importancia que tiene este proyecto un poquito en términos numéricos para Uruguay. Seguimos, Semi. Pero también es importante que, como decía el ministro, el sector agropecuario es un sector muy afectado por el cambio climático. O sea, es un sector muy vulnerable a los impactos del cambio climático y por lo tanto también todo lo que uno trabaje en el sector agropecuario es importante desde el punto de vista de la capacidad de adaptación o la capacidad de
encontrar sistemas que sean lo más resilientes posible a los impactos del cambio climático. Estos son los compromisos que tenemos a nivel internacional hoy. Tenemos compromisos a plazos más cortos, como decían los ministros, al 2025. También tenemos algunos compromisos o una visión aspiracional de largo plazo al 2050. Y acá es donde quedan reflejadas esas reducciones de intensidad de emisiones que los ministros mencionaban hoy. Si miramos los gases en los que el sector de la agricultura son los más relevantes, que son el metano y el óxido nitroso, los compromisos de Uruguay en términos de reducción de intensidad en relación al año 90 son muy ambiciosos. Reducir un 57% las emisiones de metano en relación al año 90, en relación al Producto Interno Bruto, es un objetivo muy ambicioso para un país productor de alimentos. Reducir un 48% la intensidad de emisiones de óxido nitroso por unidad de Producto Bruto Interno para un país productor de alimentos y un país ganadero como Uruguay es un compromiso muy ambicioso. Y esos son los compromisos que Uruguay asumió ante la comunidad internacional. Y el progreso que tenemos hoy en esos dos indicadores es muy bueno. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos por terminar de llenar esos circulitos y completar y cumplir con nuestros objetivos al 2025, pero ya tenemos un camino recorrido y resultados muy auspiciosos y ya le estamos mostrando al mundo que estamos haciendo las cosas bien. Pero tenemos también compromisos específicos vinculados con la ganadería, con la producción de carne. El país se comprometió con objetivos específicos vinculados a la producción ganadera y eso también es muy ambicioso desde el punto de vista del cambio climático. Y esos son nuestros objetivos de reducción de 24%, de la otra, Emi, de 32% de reducción de intensidad de emisiones de metano por kilo de carne producido en relación al año 90 y 34% de óxido nitroso. Y también tenemos muy buenos resultados ya en relación a ese objetivo que nos pusimos como país. Y lo que tiene el proyecto Ganadería y Clima es que está implementando de alguna manera las prácticas de manejo que nosotros comprometimos para lograr estos objetivos en nuestra primera contribución determinada a nivel nacional. La principal medida de nuestra contribución determinada a nivel nacional son la implementación de buenas prácticas de manejo del rodeo ganadero y del campo natural, que son las prácticas que el proyecto Ganadería y Clima está promoviendo e implementando. Entonces, el proyecto Ganadería y Clima es un principal programa que hoy tiene el país de implementación de los compromisos de cambio climático asumidos en el marco del Acuerdo de París, y que de alguna manera está generando información que va a aportar para futuros compromisos que tengamos que asumir y que de alguna manera nos va a dar elementos para seguir mostrando lo sostenible de la producción de alimentos, sobre todo de la producción de carne que tiene el país. Pero también tenemos objetivos vinculados con el secuestro de carbono y por eso el proyecto Ganadería y Clima trabaja en todos los objetivos que nosotros incluimos en nuestra contribución determinada vinculados específicamente con la ganadería. De ahí la relevancia que este proyecto tiene a la hora de poder seguir transitando esta buena senda que el país viene transitando vinculada con sus compromisos internacionales. Sí. Esto es también para mostrarles que tenemos objetivos en el largo plazo, que también tenemos objetivos vinculados con los dos gases asociados a la producción de alimentos, que son el metano y el óxido nitroso, y que Uruguay sigue trabajando, y en esa estrategia también lo promueve, en seguir trabajando en reducir la intensidad de emisiones, siendo cada vez más eficientes y más productivos, con la menor cantidad de emisiones posibles por unidad de producto producida. Siguiente. Y por último, comentarles que un poco lo que decían los ministros, la importancia de la incorporación del valor a la producción y en esta prioridad que se ha fijado el Ministerio de Ambiente en conjunto y colaboración con el Ministerio de Ganadería de
incorporar la dimensión ambiental en los sistemas de producción, que de alguna manera lo estamos desarrollando en esta herramienta que decía el ministro, que en breve vamos a estarles presentando los resultados, que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. En esta mirada integral ambiental, donde las emisiones son importantes, pero también son importantes otros aspectos, otros componentes ambientales e indicadores que nos muestren realmente cuál es el impacto de los sistemas de producción en los diferentes componentes ambientales. Así miramos la sostenibilidad de los sistemas de producción desde la mirada del Ministerio de Ambiente. Nos importan las emisiones por su impacto al cambio climático, pero también nos importan nuestros suelos, el impacto de las actividades en el suelo, el impacto de nuestras actividades en el agua y el impacto de las actividades agropecuarias en la biodiversidad. Y ahí la ganadería sobre campo natural claramente tiene una importancia muy relevante para nuestro país. Ahí estamos definiendo un set de indicadores que nos van a permitir promover políticas, estrategias y acciones en pos del desarrollo sostenible. Y el proyecto Ganadería y Clima está incorporando esa dimensión integral ambiental, está monitoreando variables en todas las dimensiones de la sostenibilidad y de alguna manera los resultados de este proyecto son claves para todos los trabajos que estamos haciendo vinculados con ambiente y producción desde el lado de los dos ministerios. Así que este es el marco, esa es la relevancia que este proyecto tiene, esa es la relevancia con la que desde el Ministerio de Ambiente miramos este proyecto y los resultados alentadores hacen que de alguna manera sintamos que estamos y seguimos haciendo las cosas bien y eso nos pone muy orgullosos y esperamos que ustedes como ciudadanos de un país que produce alimentos de manera sostenible también. Así que le doy la palabra a Ceci para entrar específicamente en los resultados del proyecto Ganadería y Clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, como producción y ambiente van de la mano, ahora le toca entonces el turno a nuestra integrante del equipo, Cecilia Jones. Cecilia Jones tiene una vasta experiencia institucional, fue directora ejecutiva del INASE, coordinadora durante la elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector agropecuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Cecilia también participó en la preparación de la Política Nacional de Cambio Climático de Uruguay y en la elaboración de las metas de adaptación incluidas en la primera contribución determinada a nivel nacional al Acuerdo de París de Uruguay. Actualmente es la coordinadora de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es la directora del proyecto Ganadería y Clima del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, y presidente de la Plataforma Latinoamericana de Acción Climática para Latinoamérica y el Caribe. En el ámbito privado dirige una empresa agropecuaria en Uruguay donde produce carne vacuna en base a pasturas de campo natural. Cecilia. Muchas gracias por la introducción. Gracias, Cecilia. Gracias, ministros, por la oportunidad de servir el postre a esta mesa. Después de todas las introducciones que hubieron, ahora es como que la expectativa fue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? La hora de la verdad. Bueno, primero, gracias por la invitación entonces y también el reconocimiento al equipo de trabajo que genera lo que estoy presentando en este momento. El equipo de trabajo dentro del Ministerio de Ganadería, las contrapartes que nos acompañan en el proyecto y todas las unidades de producción que son las que están generando los resultados, ¿no? El proyecto, como ya se mencionó, tiene un objetivo de generar información, generar datos y contestar muchas de las preguntas que se mencionaron. ¿Cuánto emitimos? ¿Cómo medimos lo que emitimos? ¿Cuánto secuestramos en sistemas ganaderos? ¿Cómo se mide lo que se secuestra? ¿Podemos mejorar lo que estamos haciendo? ¿Se puede asociar lo que yo hago con el resultado que obtengo? Una de las cosas de los sistemas agronómicos es que son sistemas complejos. Tenemos el ambiente, tenemos las plantas, tenemos animales, tenemos cosas físicas y biológicas que interactúan y que aparentemente no siempre dan los mismos resultados. Entonces,
El proyecto una de las cosas que busca es generar evidencia, generar datos para esas gráficas que mostró mi tocaya, que ustedes ven unos numeritos sencillitos. Atrás de eso hay bibliotecas de información, enormes planillas de datos que nosotros analizamos dentro del equipo del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también el Ministerio de Industria. Es un equipo grande de gente que trabaja en esos pequeños números y esas pequeñas gráficas que ustedes vieron. Entonces, el proyecto Ganadería y Clima, el cual vamos a presentar algunos de los resultados, uno de sus objetivos es generar esa evidencia científica para que Uruguay se pueda después presentar al mundo con transparencia y mostrar lo que hace con solidez. Entonces, acá hay dos objetivos. Hay objetivos de mitigar el cambio climático, esto quiere decir reducir emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas ganaderos. Y también hay un aspecto que tiene que ver con el suelo, restaurar tierras degradadas, en el sentido de tratar de acumular más carbono, reducir emisiones y potenciar el secuestro. Esos son objetivos del proyecto. Algunas de estas cosas ya se mencionaron, pero el proyecto se implementa en conjunto entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente. Comenzó en febrero del 2019, o sea que la mayor parte de su vida ha sido en contextos donde ha sido difícil movernos, difícil reunirnos, difícil presentar resultados. Sin embargo, se han logrado unos enormes avances. Ahí están los datos del presupuesto, son $2 millones y financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que en inglés se llama GEF, y el proyecto es implementado en conjunto con la FAO. ¿Cuáles son las metas del proyecto que nos planteamos en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero? Es trabajar sobre 35.000 hectáreas de intervención directa, estas son las hectáreas de los beneficiarios, digamos, del programa, y 400.000 hectáreas de impacto indirecto. Nosotros esperamos que lo que nosotros hacemos en el proyecto lo mostramos de modo de lograr derrames y contagios, digamos. Y eso, según las cuentas que nosotros hacemos, nos permite evitar emisiones directas de la ganadería, 118.000 toneladas de CO2 equivalente. Y aquí abro un paréntesis para decir, nosotros expresamos las cosas en unidades de carbono, de CO2, aunque los gases, como mostró Cecilia, tenemos óxido nitroso, tenemos metano, tenemos CO2. Y hay una unidad común que es el CO2 equivalente, la cual se usa para conversar estas cosas más fácilmente. Y 260.000 toneladas de CO2 equivalente evitadas por los impactos indirectos. La intervención, nosotros la expectativa es que es una intervención que genera cambios que se sostienen en el tiempo. Por lo tanto, los cálculos son de unas 5.900.000 toneladas de CO2 equivalente evitados en 20 años. El proyecto tiene varios componentes. Hay un componente, componente 1, que es un componente de fortalecimiento de capacidades institucionales para lograr estos efectos. Y ahí una de las cosas principales, de los productos principales de este componente, es una estrategia de acciones de mitigación para la ganadería. Eso sería un documento que marca el camino, apoyado en la base científica que estuvimos conversando antes, para la mitigación, tanto para las políticas del Ministerio de Ganadería como las del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, Industria, etc. El componente 2 es el componente de campo. Es donde nosotros, con un enfoque de coinnovación, o sea, de un trabajo en conjunto entre las unidades de producción y los equipos técnicos del proyecto, implementamos prácticas ganaderas que en la terminología nuestra son ganadería climáticamente inteligente, o sea, es esa ganadería que permite beneficios en torno a reducir las vulnerabilidades al cambio climático y además nos permite potenciar las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero que son los causantes del cambio climático. Y todo esto con un enfoque de sostenibilidad, o sea, de sostener los ecosistemas y hacerlos más saludables. Entonces les decía que en el componente 2 hay una parte que es la implementación de prácticas a nivel de unidades de producción, el desarrollo de capacidades, tanto a nivel técnico como a nivel de los productores y productoras para desarrollar estas prácticas. Y después un componente muy fuerte y muy importante, que es de donde salen los datos que después intercambiamos, es el monitoreo que se hace a campo
de emisiones de gases de efecto invernadero, de variables económicas y sociales que informan sobre la adaptación al cambio climático, qué pasa con el suelo, restauración de tierras y los otros servicios ecosistémicos, o sea, otras cosas derivadas de la salud del ecosistema de campo natural. Y ahí estamos hablando de aves y de comunidades vegetales. Y calidad de aguas, perdón. El área de influencia de donde nosotros estamos trabajando está marcada por esos puntos en el mapa. Son 4 regiones en las que el proyecto está trabajando. Cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí es una familia que es miembro del proyecto Ganadería y Clima. En total, eso suman 35.000 hectáreas, involucra 11 organizaciones rurales y 2 organizaciones de segundo grado. ¿Cuáles son las prácticas? Pues estamos hablando de ganadería y clima inteligente y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan misteriosa? Y en realidad, lo primero es lo que es el paquete de prácticas y tecnologías que está a disposición es muy diverso, ¿no? Entonces, el proyecto se enfoca en establecimientos que están haciendo cría vacuna, cría y recría. Creo que hay algunos casos incluso en donde hay ciclos completos. Ciclos completos quiere decir que el establecimiento va desde el principio hasta al frigorífico, digamos. Desde los terneros hasta el frigorífico, eso sería un ciclo completo. Pero el proyecto lo que promueve son prácticas que tienen que ver con los procesos. No son prácticas que requieren muchos insumos externos, sino que son procesos y conocimiento y gestión de los recursos. Entonces, acá pusimos algunos ejemplos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estas prácticas clima inteligentes. Gestión de pastoreo, esa es una de las prácticas, que es trabajar con las curvas de crecimiento de las pasturas naturales en el establecimiento y los requerimientos de los animales y buscar sincronizar esas dos cosas de tal manera que se haga un manejo óptimo del recurso forraje, evitando el sobrepastoreo y buscando la salud y el potenciar la producción dentro del campo natural. Y dentro de prácticas ganaderas son algunas que son prácticas que no son nuevas en sí, pero sí es innovador cómo combinarlas para lograr esa sincronización de la que hablé anteriormente. Vigilar las fechas en las cuales se hace el entore, programar cuándo van a nacer los terneros, cuándo es mi mejor momento de oferta de forraje y cuándo tengo las condiciones mejores para el crecimiento y desarrollo de los animales. Si hay que hacer un destete de terneros, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Las vaquillonas, que son los reemplazos de las vacas de cría. ¿Cómo se crían esas vaquillonas? ¿Cómo llegan a un peso que es el peso que les permite ser mejores cuando sean adultas? Las vacas de cría, ¿cómo se manejan? Prestar atención a la condición corporal de las vacas es una cosa que es fundamental dentro de los sistemas de producción ganadera. Estos son apenas algunas de las cosas que se promueven, no siempre se aplican todas, dependerá de caso a caso, y ahí está la palabra que mencioné anteriormente, que es el proceso de coinnovación, donde el conjunto de prácticas que se aplica es es fruto de un diagnóstico que se hace entre el técnico que participa en la unidad de producción y la familia de la unidad de producción sobre cuáles son los puntos débiles del sistema, cuáles son los que se deben fortalecer y de qué manera. Entonces, de ahí sale cuál es el conjunto de prácticas que se deben aplicar con un manejo adaptativo. O sea, capaz que hoy preciso ciertas medidas y más adelante no las voy a precisar. Pero una cosa que quiero subrayar es que son medidas que tienen que ver con conocimiento y manejo y no necesariamente medidas que requieren enorme movilización de capital. Entonces, eso era una parte del componente 1 y la otra es el monitoreo que les mencioné. Ahí donde estamos juntando evidencias para establecer relaciones causa-efecto entre lo que hacemos y lo que logramos y lograr un monitoreo ambiental que nos permita tener mejores medidas de las emisiones, mejores medidas del secuestro y mejor medida de cómo interactúan todos los componentes del sistema. Entonces, los establecimientos en sí son como, cada uno de ellos es como un campo experimental donde hacemos, en 20 predios hacemos medidas muy intensivas para recolectar esa información. Entonces, ahí se mide cómo evoluciona el campo natural, cómo crece, cuánto crece,
qué calidad de dieta son capaces de obtener los animales de ese campo. ¿Qué pasa con las corrientes de agua en esos establecimientos? ¿Cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la unidad de producción? Y también, ¿qué pasa en el suelo después que se hacen estos cambios que estuvimos mencionando? Esas son todas partes del monitoreo ambiental y además monitoreamos variables productivas, económicas y sociales. A esta altura nosotros tenemos un año completo de resultados. Se hizo una línea de base cuando comenzó el proyecto y ahora en realidad ya estamos en el segundo año de trabajo, pero tenemos para mostrarles un año cerrado. Estos datos son esos datos muy promisorios que hemos estado anunciando desde el comienzo. En un año de resultado de campo se logró reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 5% en los establecimientos participantes. Se logró reducir la intensidad de emisiones por kilo de carne, que es uno de los indicadores que tenemos sectoriales dentro de nuestra NDC, un 16%. Y esos dos resultados, que son muy importantes, se lograron con un aumento en la producción de carne y en la producción de ovina de los establecimientos. Eso resultó en un aumento del ingreso neto familiar, y acá estoy hablando de valores promedio, ¿no? Hubo productores que tuvieron aún más resultados, hubo algunos que pueden haber tenido menos. En promedio, en los 60 establecimientos en un año de resultados, que para los que estamos cerca del agro, sabemos que los últimos 3 años por lo menos han sido años desafiantes. Obtener estos resultados es algo muy significativo porque habla de la capacidad adaptativa que genera aplicar este paquete de prácticas. Y bueno, esto se logró con una reducción de carga de un animal de 6%. Como les decía al principio, estos son resultados de un año, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué pasa después. Idealmente, queremos, desde el punto de los equipos técnicos, lo que a nosotros nos gustaría es seguir este monitoreo durante muchos años y poder establecer cómo estos resultados de un año son acumulativos y generan beneficios para los beneficiarios de este proyecto, pero en definitiva para el país y para la sociedad. Esa última diapositiva era el jugo de la cosa, ¿no? Todo lo demás era la intro. Con esto quedamos si alguien quiere hacer preguntas o dudas, y nuevamente agradecemos al Ministerio de Ambiente por esta hermosa exposición y a todas las unidades de producción, productores y productoras que son las que realizan las prácticas y generan estos resultados. Un último comentario es que la parte más de monitoreo la trabajamos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y con la Facultad de Agronomía, que son los equipos científicos que nos acompañan. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Si alguien quiere o tiene alguna interrogante, también queda disponible nuestro WhatsApp por el 098-746069. Tenía una mano levantada por allá. Buen día, muchas gracias. Y soy Pablo de Salvo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por la presentación. Quería saber un poquito qué tipo de monitoreo o sea, cómo se implementa el monitoreo. Si hay algún grupo de control que están monitoreando también, o sea, la metodología de monitoreo y de evaluación de todo esto. Y otra pregunta al lado, o sea, ¿se puede al final o ya ahora en la implementación tratar de sacar unas lecciones en términos de las distintas prácticas y cómo esto afectan y cómo las distintas prácticas de manera diferencial pueden contribuir al resultado, o el tamaño de la muestra no da para llegar a este tipo de respuesta? Gracias. Gracias por la pregunta. Para la primera pregunta, la forma en que nosotros hacemos esto es con observaciones apareadas. O sea, hay 20 establecimientos donde se realiza el monitoreo más intensivo, y para cada uno de ellos hay una pareja, vamos a decir, que no está aplicando las prácticas.
En la línea de base, cuando se hizo el primer muestreo, se comprobó que en la mayoría de los casos éramos capaces de partir de situaciones parecidas, de modo de que esperamos que al final del proyecto podamos documentar los cambios en comparación con, en cada uno de los casos, con establecimientos donde no se están realizando las prácticas. Eso en sí es difícil, porque nosotros además queremos que haya derrames, nosotros queremos que el vecino copie. O sea que en el largo plazo es difícil estar comparando con el que hizo y el que no hizo, porque bueno, del otro lado del alambrado es fácil ver si hay más terneros o las vacas están en mejor estado. O sea que eso es un desafío, pero por lo menos en un principio estamos siendo capaces de tener observaciones apareadas. O sea, en cada lugar hay una observación que es de un establecimiento donde se están realizando las prácticas y uno donde no. Eso para la primera pregunta. Y sobre la segunda pregunta, nosotros queremos establecer relaciones causa-efecto entre lo que hacemos y lo que logramos. Esa es nuestra aspiración. Ahora, esto no es un experimento científico donde nosotros estamos controlando y le damos una pastilla a uno y una pastilla al otro y una pastilla al otro y cada uno no sabe lo que aplicó y por lo tanto tenemos un efecto puro del tratamiento. Ese no es el caso. Nosotros sí vamos a poder decir... el punto de inicio es nosotros aplicamos este conjunto de prácticas que es diferente, en cada unidad de producción lo que necesitaba aplicar es diferente. Y vamos a tener lo que sucede como consecuencia durante varios años. Pero no vamos a poder aislar de a uno una práctica aplicada en un lugar sin tocar todas las otras o algo así. Porque, como decía, la base del diseño de cada uno de los paquetes de prácticas depende de las expectativas que tenía el establecimiento al comienzo del proyecto, de sus puntos débiles, de cuáles eran los problemas que tenía cada uno y junto con el equipo técnico ver cuáles son las soluciones disponibles y cuáles son las que están dispuestos o que tienen la capacidad de implementar. O sea que no hay tratamientos fijos, digamos, como podría ser un experimento científico. Muchas gracias, Cecilia. Les recordamos que además van a tener toda la información disponible acerca del proyecto. Tienen unos QRs a la entrada que los pueden escanear y van a la gacetilla de prensa. Tenemos una pregunta del celular que termina en 283 que dice: ¿cómo se hace para participar del proyecto? Bueno, este proyecto en particular comenzó a implementarse en el 2019 y en ese momento se hizo un llamado y se postuló gente y se les presentó, se hicieron reuniones por todo el país y la gente postuló para participar en el proyecto. Los establecimientos que participan en este proyecto lo que reciben es asistencia técnica y capacitaciones, intercambios. No, eso es una cosa que no la mencioné, pero que la menciono ahora. A nivel del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, en el Sistema Nacional de Respuesta a Cambio Climático, nosotros estamos buscando recursos para poder continuar con esto y acercar más establecimientos, más unidades de producción en diferentes zonas del país a este tipo de experiencia. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿no? En cualquier momento. No en cualquier momento, pero sí. Va a haber nuevas instancias, esa es nuestra expectativa, porque como les decíamos, o no sé si lo dijimos, pero estos son procesos lentos y acumulativos. Y para todo esto que nosotros queremos hacer desde el punto de vista institucional, es de nuestro interés ser capaces de que haya más datos, más gente, más regiones, más ejemplos y más resultados. Muchas gracias de nuevo a las dos Cecilias. Felicitaciones por los resultados del proyecto. Lamentablemente nos tenemos que ceñir a un horario y una agenda programada, así que de todas formas las técnicas van a quedar a disposición de quienes quieran acercarse y hacerle sus preguntas, así como también de la prensa. Muchas gracias.